1 de junio. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Eduardo Valencia, veedor de la Auditoría a la Deuda Pública, la fórmula del proyecto de ley de urgencia económica para fijar la estabilización fiscal en un plazo de 3 años sin que rija el límite legal de endeudamiento público. También estará César Litardo, asambleísta de Alianza País y vocero del movimiento de gobierno en temas económicos. El proyecto urgente de ley logra equilibrio entre los gastos del Estado, los incentivos tributarios para las nuevas inversiones, se alcanzará el fomento de producción y generación de empleo. Lo analizamos. José Villavicencio, presidente del FUT, del Frente Unitario de Trabajadores y de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. ¿Funcionarán los planes de racionalización y optimización del talento humano en el sector público y de la generación de empleo con estas nuevas modalidades en el sector privado? Lo vamos a revisar. En la información internacional más destacada, a esta hora declaran luto de 3 días en Guatemala tras la sorpresiva erupción del volcán de fuego con intensas emanaciones de gases tóxicos y la expulsión de rocas que han afectado a 1.700.000 ciudadanos. La cifra de fallecidos va también en aumento. Estos videos en redes sociales evidencian la impactante erupción del volcán de fuego. Una mezcla de gases tóxicos y cenizas cubrieron de forma repentina la comunidad del rodeo. Según el testimonio de esta mujer, no tuvieron tiempo de salir de sus casas. Toda la gente no pudo salir. Yo digo que se quedaron enterradas. ¿Cómo fue que ustedes se vinieron entonces? Donde vimos que la lava venía por todo el callejón de los lotes, nos corrimos para una ladera. ¿Cuántos son ustedes en su familia? Somos bastantes. ¿Cree que hay personas enterradas? Yo digo que sí. En localidades cercanas, ciudadanos graban con sus celulares el momento del estallido del coloso, cuando una nube de ceniza incandescente se expandió rápidamente y tuvieron que huir. ¡Venite, Beteta! La erupción ya se dio por finalizada y tras 16 horas de actividad, las autoridades registran 25 fallecidos, 1.700.000 afectados y 653 albergados. Estas imágenes captadas por un dron muestran la magnitud de la destrucción. Más de 600 efectivos participan en labores de búsqueda y rescate, mientras bomberos y policías retiran a los sobrevivientes que sufrieron graves quemaduras. También de que hay quemaduras de 3er grado posible. En tanto, el aeropuerto La Aurora de la ciudad de Guatemala suspendió todas sus operaciones. El gobierno ha decretado 3 días de duelo nacional debido a la emergencia y ha especificado que esta es la más potente erupción del volcán de fuego en este año. Y en lo nacional, familiares de Oscar y Katy, la pareja secuestrada en la frontera norte, se alistan para viajar hoy a Colombia. Quieren pedir a las autoridades de ese país información sobre su paradero. Una pequeña rifa solidaria. Durante las últimas 3 semanas, recorrer plazas, mercados y calles de Santo Domingo ha sido la rutina de Elvia Villasís y Ana Velasco en su intento por vender 2.000 rifas. Así buscan recursos para viajar a Colombia, las hermanas de Oscar y Katy, la pareja secuestrada por la narcoguerrilla comandada por alias Guacho desde el pasado 17 de abril. ¿Cuántas horas al día han tenido que recorrer para vender esos boletos? Hemos recorrido de 8 o 9 horas al día, recorriendo todas las calles, lugares. Aunque la Cancillería se comprometió a asumir los gastos de transporte, alimentación y hospedaje, aclaran por qué necesitan vender las rifas. Hemos prestado mucho dinero para las movilizaciones que nos ha tocado ir siempre de 2 o 3 veces a la semana a Quito a una reunión y eso demanda gasto en alimentación. Ambas familias ven con ilusión este viaje, pues esperan que traigan consigo noticias de esperanza y se culmine la incertidumbre de este secuestro. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal?
Lenin, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefe, amigos televidentes, un buen día para todos. El proyecto de ley de urgencia económica pretende establecer equilibrio fiscal en un periodo transitorio de 3 años hasta que termine el mandato presidencial de Lenín Moreno. Eduardo Valencia, veedor de la Auditoría de Contraloría a la Deuda Pública, se encuentra con nosotros. Buenos días, economista, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Respecto al endeudamiento inmediato para que no se paralice el Estado, la disposición transitoria 10ª establece que el financiamiento constante en el presupuesto 2018 aprobado por la Asamblea Nacional podrá ser ejecutado hasta por el monto contemplado en dicho presupuesto. Esto se refiere, le consultamos, solo al 2018. ¿Qué ocurrirá en 2019 y en 2020 con el endeudamiento y con el techo de la deuda fijado por la ley en el 40% del Producto Interno Bruto? El proyecto de ley efectivamente establece que el ministro de Finanzas puede disponer de endeudamiento durante el presente año. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional a inicios del presente periodo aprobó ese financiamiento, pero lo que no se ha dicho públicamente es de que ese financiamiento se aprobó en otro tipo de condiciones, cuando hubo 2 ministros de Finanzas anteriores en este mismo régimen que presentaron cifras equivocadas, falsas al Congreso Nacional, dando a entender que la deuda pública no superaba el 27% en un caso y el 32% en otro caso, cuando ya a la sazón había superado más del 70%. La Asamblea aprobó en esas condiciones. En mi opinión, lo que debió haber hecho el ministro de Economía y Finanzas en este instante, en el momento de su posesión, es presentar un proyecto de reactivación económica, de fortalecimiento de las finanzas públicas, haciendo conocer la verdadera cifra que él mismo ya ha develado, que no es la exacta, pero que está muy cercana, de tal manera que la Asamblea Nacional vuelva a revisar el tema y que eventualmente se pueda aprobar un cierto financiamiento, pero en condiciones distintas, cuando ya la economía global se arregle, cuando haya un programa económico verdadero, porque a lo largo de este año no ha habido, y me temo mucho que el presentado por el actual ministro tampoco sea un programa económico como el país necesita. Dadas esas circunstancias, esa aprobación de la Asamblea al presupuesto 2018 es inválida, es ilegal, no sé, ¿en qué queda? Es decir, es legal porque lo aprobó la máxima autoridad legislativa, pero no la aprobó con pleno conocimiento de la situación. Lo que debió haber hecho el ministro es presentar exactamente lo que la economía nacional necesita en este instante. Si usted me permite, yo realmente creo que el proyecto urgente de fomento productivo, como le han dado en llamar, no va a ser eficaz ni en fomentar la producción, ni tampoco en reducir el saldo de la deuda, ni siquiera para corregir los déficits globales, que son los que verdaderamente importan. En mi opinión es que el diagnóstico no está bien hecho, lo toman como un problema coyuntural cuando hay un problema estructural. Si me permite, en 2 minutos defino en qué consiste el problema estructural. El problema estructural está que las finanzas públicas del Ecuador están determinadas por un gasto exorbitante, está determinada porque se le acabaron las fuentes de financiamiento propio, el petróleo está comprometido, la Reserva Monetaria Internacional es demasiado escuálida, se entregaron recursos al fisco y no se han recuperado. Y por otro lado, y lo más importante, en el sector privado se atraviesa por un problema de deflación. ¿En qué consiste la deflación? Que la economía, como no tiene suficientes medios de pago, las empresas grandes, medianas y sobre todo las pequeñas están dejando de producir, están trabajando por bajo el nivel de pleno empleo, como se llama en la economía, y por tanto no pueden vender sus productos, se aumentan los inventarios, se pierden los productos agrícolas y los empresarios no recuperan sus utilidades. En esas circunstancias, evidentemente, no tienen posibilidades de generar más empleo ni de reactivarse directamente. Entonces, el problema estructural... Sí, concluya la idea, por favor. Sí, el problema estructural está marcado por un problema grave en el sector público y por un problema grave en el sector productivo. Si no se tiene la visión de hacer una política económica reactivadora que pasa por, en mi opinión, 3 al menos políticas concretas. La una, reducir el IVA. La segunda, reducir las tasas de interés que en dolarización son demasiado elevadas. Si no se reducen en al menos 4 puntos porcentuales en un lapso breve, no habrá posibilidad de que las empresas estas puedan reactivarse. Y obviamente generar recursos de financiamiento para que puedan en un momento determinado volver a vender
si es que se disminuye el IVA y se reducen las tasas de interés, las empresas pequeñas y medianas sobre todo podrán tener más posibilidad, más poder de compra, más poder en las familias de poder comprar, aumentaría el consumo, se reactivaría la totalidad del aparato productivo. El proyecto de ley lo que hace es dar subsidios a una parte del sector productivo muy importante, pero no abarca la totalidad en su conjunto. La novena disposición transitoria del proyecto urgente señala que el Ministerio de Finanzas determinará conforme a estándares internacionales aceptados en los próximos 30 días después de haberse aprobado esta ley, la metodología para establecer la relación entre el saldo de la deuda pública total y el Producto Interno Bruto. Le consulto, economista, ¿debe mantenerse la metodología de contabilización de la deuda en un reglamento emitido por decreto presidencial o fijarse en esta ley urgente? Yo tengo la idea de que el ministro no estuvo suficientemente preparado ni conocía exactamente el problema de la deuda al momento de posesionarse, porque el artículo 124 del Código de Planificación de las Finanzas Públicas establece con claridad meridiana que debe contabilizarse la totalidad del conjunto de entidades públicas, es decir, la totalidad de instituciones públicas, la totalidad de la deuda de largo, mediano y corto plazo. Es absurdo que en un proyecto de ley se pretenda introducir metodologías para interpretar lo que es la totalidad. Ese es el problema de los exministros que estuvieron en funciones en este mismo gobierno, en el anterior por supuesto, pero también del actual, porque el problema no es de metodología, el problema de la deuda es que hay que conocer a cabalidad todo lo que son pasivos, la deuda, los compromisos que el país ha adquirido interna y externamente, así que yo por lo menos discrepo en ese artículo concreto, como discrepo en la visión de conjunto del proyecto de ley, porque no será, digo, ni reactivador, ni tampoco se reducirá la deuda. En el Foro de Economía y Finanzas Públicas, al cual yo también pertenezco, se está haciendo un estudio que se publicará pronto, en donde se establece que en todos los escenarios posibles de ejecutar, inclusive promoviendo el crecimiento, si es que se lograse dar ese objetivo, la deuda no disminuirá en los próximos 10 años el porcentaje de deuda total respecto al Producto Interno Bruto, lo cual es una tragedia. Por eso pienso yo que es ineficaz, porque este proyecto de ley abarca solamente la coyuntura, no determina la estructura, no habrá recorte del gasto del Estado. Lo que piensan hacer es cosas cosméticas, cuando el Estado debería reducirse en al menos un 15% respecto al Producto Interno Bruto en el lapso de 3 años, bajar el tamaño del Estado del 44% al 30% aproximadamente, para lo cual se necesitan fondos que compren las renuncias a los empleados, fondos que restablezcan la Reserva Monetaria Internacional. Si no hay señales de seguridad de que hay suficiente conocimiento en el abarcar el problema global de la economía, lamentablemente habrá falsas expectativas, habrá desesperanza ya mismo y empezarán las críticas muy pronto. Economista, el proyecto de ley busca mayores ingresos provenientes del sector privado a través del perdón de intereses, multas y recargos para quienes paguen sus cuentas pendientes con el Servicio de Rentas Internas, la aduana, el IES, empresas públicas y gobiernos autónomos descentralizados. Lo busca de esta manera, no creando nuevos impuestos, pero estos rezagos, ¿a qué se deben? ¿A los nuevos impuestos que fueron creados, a la crisis, a un sistema defectuoso de recaudación o a una conducta tramposa? Yo creo que todas esas cosas, lamentablemente el manejo económico de Rafael Correa fue desastroso. Estamos frente a una de las crisis más graves de toda la historia republicana, entre otras razones porque se hacían reformas para cumplir objetivos políticos de su partido, del presidente. Han habido a lo largo de los últimos 11 años más de 24 reformas fiscales y en los últimos 2 años ha habido estas prácticas que yo no comparto para nada, de perdonar los costos de las deudas que tienen los empresarios con el Estado, lo que se llama remisión de esas deudas, que son premiar al incumplido. Y todas las personas que hemos cumplido con la ley y todas las personas que sí cumplimos con el Estado, como me parece a mí un absurdo el que se siga dando subsidios al gran sector empresarial, que es el realmente beneficiario de esto, cuando yo he expuesto desde hace varios años que del total de subsidios en el gobierno de Correa hasta el 2000
2017, más de 40.000 millones de dólares, que me escuchen bien, 40.000 millones de dólares fueron subsidios a las clases altas, mientras solo 5.000 se entregó a las clases más desposeídas, como el bono a la pobreza, como el bono a la vivienda, una relación de 8-1. Y ahora también se pretende que el sector productivo se reactive dándole más subsidios. Yo creo que es hora de parar los subsidios. La propuesta que yo he hecho es de que se bajen los impuestos para que la gente tenga más poder de compra, para que las empresas puedan vender, reactivar la economía y que todo el aparato productivo sea beneficiado con una restauración de la demanda para que pueda haber también restauración de la oferta. Si no se hace eso, ya digo, lamentablemente no se van a cumplir con los objetivos que el proyecto de ley urgente determina. Eduardo Valencia, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Estefi. Es tiempo de ir a una pausa y cuando regresemos estará César Litardo, asambleísta de Alianza País y vocero del movimiento político de gobierno en temas económicos. Con su segundo proyecto de urgencia económica, el gobierno restablece la estabilidad fiscal, hay equilibrio entre incentivos, remisión, endeudamiento. Lo vamos a analizar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. César Litardo, asambleísta por Alianza País por los Ríos, miembro de la Comisión de Régimen Económico, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buen día, Stephanie, buen día al país. Buenos días. El proyecto urgente plantea este régimen transitorio de recuperación económica y eso será 3 años que podrán sobrepasar el techo de endeudamiento. 3, porque son los que quedan de este gobierno y van a poder seguir endeudándose, o porque es la única alternativa que vieron por la situación actual. Bueno, en principio es importante empezar diciendo de que este proyecto que se ha presentado por parte del Ejecutivo es el resultado de ese diálogo nacional, el resultado en donde los diferentes sectores productivos del país han hecho sus observaciones y la posibilidad de aportar para el crecimiento y el desarrollo del Ecuador en los próximos años. Creemos que el principal objetivo de este proceso es el de buscar los incentivos, el de buscar la reactivación económica y productiva, y dentro de esa actividad uno de los componentes de ese proceso es la estabilización económica, es decir, buscamos a través de una reducción del tamaño del Estado, una reducción de los gastos corrientes, sumado a la correlación que tenemos con la empresa privada, con el fomento al desarrollo productivo, buscar que las dos áreas, tanto lo público como lo privado, compensen el desarrollo del Ecuador. ¿Por qué estos 3 años? Bueno, básicamente porque tenemos que hacer una planificación a un corto y mediano plazo. Por eso es que dentro de las políticas que se establecen dentro de este proceso y este proyecto de ley, se establecen que los beneficios serán para los inversionistas o quienes quieran acceder a estos incentivos tributarios dentro de los próximos 24 meses. Es decir, se busca que haya una iniciativa privada a corto plazo para que en el corto plazo también se vea la necesidad de esa compensación entre lo público y lo privado. Le pregunto porque hay un compromiso del gobierno para lograr esta estabilidad fiscal, que las operaciones de deuda deban estar ahora ya consideradas dentro de un plan de sostenibilidad fiscal y que sean siempre tendientes a la reducción de deuda. Suena bien, pero lo escuchábamos a Eduardo Valencia hace poco, al veedor de la Auditoría de la Deuda Pública, decir que ellos estiman desde el Foro de Economía y Finanzas que la deuda no va a disminuir en los próximos 10 años. Entonces, ¿cómo garantizar que se cumpla esa reducción que hoy se está ofreciendo? ¿Qué rol juega ahora Contraloría también, por ejemplo, en las operaciones de deuda? Bueno, es un criterio muy aceptable por parte de la persona que habló antes de mí aquí en el canal, pero en definitiva creo que, como decía, esto no es un análisis que se lo ha venido realizando de una manera individual. Esto es un análisis que se lo viene realizando con los diferentes frentes económicos que existen en el país, que se vienen analizando de una manera importante, y lo que se hace es, vuelvo a insistir, es que el gobierno ecuatoriano también está dando una muestra clara de que con el diálogo se puede llegar primero a acuerdos, a propuestas en conjunto, y que en este caso el gobierno está apostando de una gran manera. ¿Para qué? Para que el sector productivo sea corresponsable de este proceso. Ahora, el tema de la deuda, ¿por qué se planifica en los próximos 3 años? Porque también el gobierno va a hacer esfuerzos importantes en función de su reducción de gasto, va a priorizar en ese sentido tal vez el gasto social, el gasto hacia los proyectos sociales, hacia los proyectos de vivienda, pero cree que la reactivación económica que plantea este proyecto de ley es importante para que se estabilice la economía del país. Pero usted habla de la reducción del gasto, me refiero del lado del Estado, pero en el proyecto no se ven, y decía Eduardo Valencia, cambios significativos en esa reducción del gasto, que debería reducirse más bien el tamaño del Estado en un 15%, del 44% al 30%, por ejemplo, que sería un camino real para hablar de una reducción del tamaño del Estado o de los gastos que
se ha venido manejando con esa tendencia al alza en los últimos años. Bueno, pero el Estado ecuatoriano ha dado muestras de eso. Creo que ya ha habido algunos planes de austeridad en varios procesos al interior del Estado. Tampoco se puede hacer una intervención directa y rápida sobre el Estado en la reducción tal vez de recursos humanos o de algunos otros factores más, porque eso implicaría pues una alta cartera de desempleo en el país. Esto tiene que ser gradualmente, es decir, la reducción, lo que busca el proyecto de ley es esto: mientras el Estado va reduciendo su tamaño, mientras el Estado tiene la posibilidad tal vez de reducir el recurso humano, reducir algunos otros factores, se compensará con la generación de empleo que hará la empresa privada, se compensará con la implementación de estos incentivos para que se vaya compensando en el tiempo. No podemos ser irresponsables y poder de plano llegar a una reducción del tamaño del Estado cuando eso generaría más bien más problemas y más crisis en el país. En el proyecto reconocen que el cambio de reglas constantes que hubo en el anterior gobierno, en el marco tributario, ahuyentó más bien la inversión. Ahora, no hay ese mismo riesgo si en 3 años hay la necesidad de nuevamente ajustar o más el cinturón, ahí sí respetar el techo de endeudamiento como se lo está fijando y por ende necesitar hacer nuevos ajustes. Bueno, el artículo 123 del Código Orgánico de las Finanzas Públicas establece de que será el Estado ecuatoriano, en base a un reglamento, quien deberá establecer la forma de calcular la deuda pública. Creo que eso todavía está en proceso de construcción, es lo que está haciendo en este momento el Ministerio de Finanzas a través de sus técnicos con el señor Presidente de la República, quienes tendrán que definir esta metodología. Pero en base a eso, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Creemos que por ser una ley que tiene una periodicidad de tiempo, es decir, se deberá aplicar los incentivos y todo lo que está contemplado en esta ley en los próximos 24 meses, eso implica que en esos 24 meses tendremos nosotros ya resultados eficientes de esta correlación. Y recordemos que este es un compromiso que tiene que hacer el sector privado. El Estado ecuatoriano ha recogido todos los requerimientos y todas las opiniones que ha hecho el sector privado del país para que sea corresponsable del apoyo del desarrollo de este país. ¿Y esperan compensar en un mediano plazo con la propuesta de remisión o el perdón de deudas que están planteando en el proyecto? Deudas con el SRI, con los GATS, con matriculación. Desde la comisión le han pedido al SRI información sobre las empresas que ya se hayan beneficiado antes con una remisión de deudas o las que ya lo han hecho. ¿Se esperaría entonces que no puedan volver a calificar ahora para este perdón? ¿O qué otras opciones están planteando? Porque también desde la comisión han dicho, bueno, que empresas que hayan tenido utilidad, que no pagaron sus impuestos, no puedan calificar para esta remisión tampoco. ¿Qué pasa allí? Bueno, el tema de la remisión que se hace en este proyecto de ley tiene varios componentes, ¿no? El primero es el tema de que esto nos generaría una capacidad de recuperación de cartera vencida a corto plazo. Es decir, hay aproximadamente, se calcula recaudar unos $1.000 millones en estos 3 años que vienen en función de lo que ya se recaudó en el 2015 en la última remisión. Esto lo que permitirá tener liquidez y generar pues algún tipo de posibilidad de reducir el déficit en el país. Ahora, ¿cuál es el concepto que estamos planteando? Sí, tienen razón, tenemos que buscar la metodología de que en el futuro las empresas que están al día tengan la posibilidad de tener beneficios por esa capacidad de estar al día, pero también vamos a tratar de poner en esta ley un candado que diga que en el futuro esta será la última remisión que exista para que eso no se convierta en un mal hábito en el país. Ya vieron 2 remisiones en los últimos años y esto significó recaudaciones importantes en todos nuestros procesos, pero en definitiva lo importante será en esta nueva ley poner ese candado que no permita en el futuro que haya más remisiones para que la cultura tributaria del país trabaje de manera eficiente. Bueno, de hecho, porque también la última vez que se lo hizo bajo ese mismo principio, que era solamente por esa ocasión, pero es que la necesidad del Estado se repite y las historias se repiten en cuanto a la necesidad de financiamiento también. Ahora, lo de fondo, que estas iniciativas apuntan a potenciar el empleo privado que es el 90% del empleo que está generando en el país. Es decir, ya se está partiendo, asambleísta, de otro concepto, de una política tributaria con menos impuestos para impulsar la producción, generar más empleo y al final del ciclo recaudar igual o más, que es lo que se espera en los próximos años. Sí, recordemos, para completar la pregunta anterior, de que el Estado ecuatoriano tiene en este momento aproximadamente, solo en el SRI, una cartera de $2.200 millones sin forma de cobro, ya sea por algún litigio de reclamo o algún otro procedimiento. Así que es importante recaudar esos valores para tener la posibilidad de tener ingresos como tal.
tal. Ahora, como decía, en concepto, ¿qué es lo que dice la ley urgente que ha mandado el señor presidente de la República? Primero, que este es el resultado del diálogo que se ha hecho, que es el compromiso que han hecho los sectores productivos del país, y que el sector productivo del país, más allá de que en los últimos meses ha crecido en un 15% la inversión privada en el Ecuador, basado en la confianza, basado en la eliminación de la ley de plusvalía, creemos que debe haber una correlación entre el apoyo que tiene que tener el sector privado y el apoyo que tiene que tener el sector público. Por eso es que en este sentido ya tiene el sector privado que cumplir su compromiso, hacer las inversiones que se han manifestado, que en teoría, de acuerdo a lo que ha manifestado el señor ministro del Comercio Exterior, llegarían a 15 mil millones de dólares en los próximos 5 años, y con eso pues generar esa otra ala de desarrollo que tiene que tener el Ecuador. Claro, y de la misma línea, el tema es cuándo se podrán ver esos resultados de la inversión también, de los incentivos que están poniendo, porque por ejemplo, en el no pago del impuesto a la renta, una nueva inversión por lo general no genera renta en los primeros años, el impacto se va a ver después. El ISD lo están haciendo gradual, la disminución, el anticipo a la renta recién para el próximo año. Bueno, por eso también es que esta ley establece un tiempo máximo para que las personas que van a acogerse o las empresas que van a acogerse a este proceso tengan la posibilidad de hacer la inversión en el país. Se establece que se lo tiene que hacer en los próximos 24 meses, es decir que en un mediano plazo ya se podrán ver resultados para que el país también tenga ese incentivo dentro del sector productivo como tal. Así que en ese sentido lo que se está buscando también es que si en los próximos 24 meses se deja la posibilidad abierta de que si esta ley ha funcionado, ha sido eficiente, el presidente vía decreto pueda establecer un nuevo plazo de 24 meses más para poder seguir incentivando al sector privado. Son las observaciones de César Litardo, asambleísta de Alianza País por los Ríos, hoy acompañándonos en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días a todos. A usted también. 7:30, una pausa y al regresar, José Villavicencio, presidente del FUT, del Frente Unitario de Trabajadores y de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Vamos a hablar sobre la generación de empleo como una de las metas de este proyecto de urgencia económica. Manténgase usted en nuestra sintonía. Las organizaciones sindicales de trabajadores muestran su interés en las políticas públicas de generación de empleo, pero sin dejar de expresar recelo por optimizaciones laborales en el sector público y nuevas modalidades de trabajo en el sector privado. José Villavicencio, presidente del FUT, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un gusto poder compartir la entrevista. De las 3 centrales existentes, FUT, CUT y Parlamento Laboral, ¿hay equilibrio en la representación de trabajadores privados y públicos o en su mayoría representan a los trabajadores del sector público? No, yo diría de que en la actualidad todavía es muy baja la organización sindical en nuestro país debido a que no ha existido la protección necesaria para garantizar la libertad sindical y la contratación colectiva tanto en el sector público y privado. Entonces estamos hablando de un 8% a nivel nacional, cerca del 5% en el sector público y un 3% en el sector privado, que es el área más baja en el tema de sindicalización y de organización social. Los sindicatos representan a los trabajadores existentes y por allí está el vacío de quienes están buscando un trabajo, de los desempleados. ¿Qué pasa con ellos? Pero bueno, las optimizaciones en el sector público que en el proyecto de ley, en el económico urgente, se regulan en la disposición transitoria 14ª, se refiere a suspender la creación de puestos ocasionales y de concursos que se estén realizando hasta que técnicamente se determine la necesidad de permanencia o creación. ¿Están ustedes de acuerdo o el tamaño del Estado como empleador no se debe tocar? Primero es necesario dejar planteado de que las organizaciones que aglutinamos el Frente Unitario siempre hemos venido velando por el derecho al trabajo como un derecho fundamental, no solo para quienes hoy cuentan con ese derecho, sino que trabajamos para que los más de 4 millones de la población económicamente activa que no tiene un empleo o está desempleado pueda tener un empleo adecuado. Y en ese sentido creo que es necesario de que se tome en cuenta eso. Hoy se ha venido planteando desde el Estado que es necesario achicar
el gobierno en diferentes instituciones. Nosotros creemos y hemos venido planteando de que esa gente debe ser reubicada, porque ningún trabajador, tanto del sector público y del sector privado, puede quedarse sin fuente de empleo. Eso es fundamental. Y nosotros creemos de que hoy en este proyecto que enviado el gobierno queda debiendo en el tema agrícola, en el tema del campo, y esa gente debe ser reubicada donde podamos generar empleo en nuestro país. Nadie puede quedarse sin una fuente de empleo, y entonces hay que ver los mecanismos necesarios para garantizar el empleo del que hoy tiene una relación de dependencia, pero también para ver los mecanismos necesarios para generar empleo en nuestro país, que ese es uno de los puntos fundamentales que requiere nuestro Ecuador el día de hoy. Pero el gasto público es elevadísimo y el gobierno con este proyecto sostiene que lo que quiere es incentivar al sector privado para que los empleos se generen allí y que no sea el Estado el patrono de todos, ¿no? El tema es de que el proyecto de ley sigue con el mismo mecanismo tradicional y no busca actualizarse. Digo esto porque sigue con el mismo argumento de que hay que reducir impuestos y perdonar la deuda y los intereses y los recargos para hoy resolver el problema económico que vive el pueblo ecuatoriano y generar empleo. Entonces estamos cayendo en el tema de la remisión como una cultura a los grandes empresarios, y me parece que eso no es lo adecuado para generar empleo en nuestro país. No se dice absolutamente nada sobre cómo se va a generar empleo o cuántas fuentes de empleo frente a la reducción de impuestos o al perdonar los intereses y las moras y los recargos se va a generar en nuestro país, y es una gran preocupación que tenemos los trabajadores. Adicionalmente, nos preocupa en el artículo 20 que no está claro sobre el tema de las utilidades para los trabajadores en el sector privado, como en la reforma de la Ley de Seguridad Social, que se sigue vulnerando los derechos de los trabajadores, tanto el sector privado y el sector público. Sobre los incentivos por retiro en el tema de la policía, se plantea de que se sigue con el salario básico desde 2015. Los derechos se habla que son progresistas, y entonces no se debe congelar en el tema del retiro por jubilación en nuestro país, tanto como lo hicieron en la Ley de Justicia Laboral, reformando el mandato 2. Hoy se plantea reformar la Ley de Seguridad Social para los policías. Entonces nosotros vemos con gran preocupación de que se beneficia a los grandes empresarios y si sigue perjudicando a los trabajadores, tanto del sector público y del sector privado, porque continúan los despidos en nuestro país. Entonces no se dice absolutamente nada cuáles son los mecanismos que se va a generar empleo en nuestro país. Y eso es lo que ustedes van a ir a plantear seguramente ante la comisión que está en conocimiento de este proyecto de ley. Sí, es necesario. Nosotros en los próximos días vamos a hacer llegar una carta a quien está a cargo del proyecto de la ley para que pueda, nos pueda recibir y plantear algunos elementos que es fundamentales a tomar en cuenta. A mí me parece que falta tomar medidas en el tema de la inversión, en el tema social, para el pago del IES, para el pago de los jubilados, el tema de educación. Pero si queremos generar empleo pasa por fortalecer la producción, y eso significa entonces generar demanda, y para generar demanda hay que devolver el poder adquisitivo al pueblo ecuatoriano, y entonces pasa por la reducción del IVA, pero un tema fundamental que no se toma en cuenta, que es el incremento general de sueldos y salarios para generar demanda, producción y empleo en nuestro país, que es necesario. El tema de préstamos a bajos intereses y a largo plazo y la tecnificación para el campo es necesario que en los actuales momentos, y esos van a ser los mecanismos necesarios, porque las medidas que se están tomando con la tradición que siempre ha existido de reducir impuestos y perdonar, que ya es la tercera vez que les perdona los intereses y las multas, no vamos a resolver el problema más elemental que hoy requiere el pueblo ecuatoriano, que es el tema del empleo y cumplir los temas sociales que el gobierno actual todavía le está debiendo al pueblo ecuatoriano. Señor Villavicencio, en la exposición de motivos de este proyecto sobre la generación de empleo en el sector privado, se considera necesario definir un marco jurídico amigable, claro y efectivo, que incentive la actividad privada y la actividad productiva en sectores de alta potencialidad, dando un tratamiento especial a sectores potenciales como la microempresa. ¿Se ha identificado cuáles son estos sectores? ¿Ha habido diálogos al respecto o está todo por hacer?
Hay que establecer y que el pueblo ecuatoriano conozca que los trabajadores no hemos sido parte del tema de la productividad o tema de discutir la nueva ley económica urgente para resolver el empleo y el tema de crisis que vive el pueblo ecuatoriano. Y si se habla de reformar leyes, a mí me parece que debe ir el gobierno discutiendo un nuevo código orgánico del trabajo que garantice y recupere derechos. No puede ser de que se pretenda que a través de las pretensiones de generar el empleo pasa por reformar las leyes, porque los empresarios siempre han planteado de que el Código del Trabajo es muy rígido y que no les permite contratar. Hay mecanismos adecuados y entonces pasa por generar las condiciones, los componentes en el tema del campo, en el tema de la pequeña y mediana industria, que también la misma ley no establece mecanismos adecuados para generar el empleo, siendo un área fundamental donde se genera empleo. Podemos saludar del proyecto que es el tema de la vivienda, que nos parece importante, el tema del área petrolera, pero no es lo suficiente en el tema de ir generando el empleo en nuestro país. Entonces, no pasa por solo pretender reformar decretos y leyes que se va a generar automáticamente empleo, sino que si no se generan las condiciones adecuadas para que eso suceda tanto en el campo, tanto en la pequeña y mediana industria, en el tema de la vivienda y otras áreas que son fundamentales en nuestro país para generar empleo. Dentro de un marco jurídico amigable, claro y efectivo, ¿qué es lo que consideran viable o apropiado en el futuro? Ya sabemos que la flexibilización laboral no va con ustedes y con algunos otros gremios de trabajadores, tampoco los nuevos contratos que se han construido desde el Ministerio de Trabajo, las nuevas modalidades. La ley no debe ir en el marco de ser amigable, sino de que se respete los convenios internacionales, los derechos humanos y la Constitución en nuestro país. La Constitución establece que los derechos deben ser de carácter progresivo y en ese marco deben ir establecidas las nuevas leyes, de que garantice la libertad sindical, la contratación colectiva, remuneraciones dignas como establece la misma Constitución, el tema de la jubilación patronal, entre otros ámbitos que son fundamentales para garantizar el trabajo y sobre todo los derechos en nuestro país. No cabe el término de amigable, sino de que toda ley debe ir en el marco de cómo establece la Constitución. Pero sí cabe el término eficaz, porque de nada sirve tener pues una normativa muy progresista y que no haya nadie que quiera de todas maneras contratar o invertir en el país bajo esas reglas. Sí, el tema es de que nos parece de que no pasa porque si la ley permite contratar para generar empleo, sino pasa porque el empresario que ha tenido grandes ganancias durante estos últimos 10 años y se lo ha ratificado en el 2017, contrate e invierta para que exista empleo en nuestro país, porque se les dan beneficios, se les perdonan deudas, pero no se establece cuánto van a invertir en nuestro país de esas cantidades que se les perdona. Y entonces eso es fundamental y entonces la norma pasa porque se respeten las leyes, pero sobre todo que exista la voluntad. Si los grandes empresarios han planteado que están comprometidos con el pueblo ecuatoriano, entonces tienen que establecerlo en la práctica y generar inversión para generar empleo en el país. José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, gracias por participar esta mañana en Contacto Directo. A ustedes, buenos días. Buen día. Concluimos así esta emisión. A ustedes, gracias, su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Lenin. Será hasta entonces un buen día para todos.